Bon dia a tots i benvinguts al nou capítol de Casa Nostra. Avui, abans de començar i deixar-vos amb el capítol d'aquesta setmana, volia presentar-vos una xicoteta i nova incorporació que ha vingut a ser al programa després de molt de temps sense participar i escoltar la seva magnífica veu. Per fi podeu tindre-lo en imatge i nosaltres que el gran Migue. ¿Cómo Bueno, estem? quiero puntualizar porque no hay incorporación, entre comillas, que Claro, por eso. que sé que la gente me ha hecho mucho de menos porque ahora 2-3 meses que ya no aparezco, ¿no? Bueno, aparezco. Nadie sabía de mi identidad. Quizás no soy Miguel, estoy haciendo pasar por un impostor, Claro. ¿no? Pero nada, estoy ya pues con las pilas recargadas, ¿no? Para volver a empezar pues este maravilloso proyecto que empezaste tú, ¿no, Vicente? Y nada, empezamos. ¿Lo ves? La memoria de tanto tiempo me juega malas pasadas. Tu viaje de investigación a Australia septentrional. Exacto, a Lituania. Pero bueno, nada, esperemos que este capítulo que vamos a realizar os guste, que yo diría que sí. Va a Yo creo que ser... les va a gustar muchísimo. Les va a encantar. Pues Pues nada. lo dissem a continuació amb Marta i Maricruz, representant de la Federació d'Organitzacions de Llíria i Cosechala, i bueno, Maricruz, regidora de Compromís Move, que han vingut avui a casa nostra a contar-nos els xalets. Així que sense més, Adelante. Bon dia, Maricruz. Bon dia, Marta. Com estem? Bon dia. Bé. Moltíssimes gràcies per convidar-nos així a l'Ajuntament per aquesta entrevista que duem ja molt de temps intentant fer, però volíem començar que ens contàreu un poc, introduir quina és la situació actual dels xalets en Llíria. L'introducció als xalets, no? Quina situació tenim ara mateixa? ¿Comencé yo? A ver, pues ahora mismo estamos intentando poner en marcha pues toda la problemática que llevamos arrastrando desde hace muchísimos años. O sea, pues venimos así desde los finales de los años 60 o principios de los años 70. Entonces ahora lo que estamos intentando es que es verdad que hubo una temporada que se intentó poner un poco de orden, ¿vale? Pero bueno, no era la forma más adecuada, o por lo menos es lo que la gente de las urbanizaciones pensábamos que no era la forma más adecuada de actuar. Sí. Entonces, bueno, nosotros hemos peleado muchísimo pues para intentar poner orden, pero de una forma pues cómoda para las familias y que no tengan que irse de sus casas pues porque tengan que pagar un PAI o porque no puedan pagar pues las cargas urbanísticas que se les venían encima. Entonces, ahora mismo lo que estamos haciendo es cerrar todo lo que teníamos, que es mucho, y implantar pues el nuevo sistema que nosotros hemos estado defendiendo desde el principio, que es pues dotar de los servicios que no tenemos, que pues básicamente son el alcantarillado, el agua potable en algunas urbanizaciones, que por ejemplo la zona noroeste de Llíria no tiene agua potable. Ahora hemos hecho toda la red toda la red general para que aquellas urbanizaciones puedan tener agua potable. Y bueno, y básicamente todo lo que es el entorno Parque San Vicente, lo que le falta es el alcantarillado, el asfaltado y las farolas. Agua ya tenemos, teléfono tenemos, luz tenemos, entonces esos servicios los estamos intentando mantener tal y como están y dotar los servicios que nos faltan. Esa es la situación que tenemos ahora mismo. Actualmente tenemos en licitación que se cerró. Bueno, esta semana se ha cerrado la licitación de la presentación de empresas, una urbanización que es San Vicente, y en los próximos días pues haremos también la licitación de las obras de Monteblanco y bueno, y ahí pues iremos haciendo poco a poco lo que nosotros creemos que es lo que se debe hacer, que es implantar los servicios que nos faltan, no los que ya tenemos. Maricruz, o bueno, si quieres contestarme tú, Marta, a los desafíos que acabas de decir sobre el alcantarillado, el entorno del Parque de San Vicente, que falta asfaltar, todas las farolas, ¿estos desafíos crees que se pueden afrontar a corto o medio plazo? A ver, yo creo que sí, pero sí que es verdad que nosotros lo que estamos, el tipo de urbanismo que estamos haciendo ahora es por contribuciones especiales y por fases, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el ayuntamiento tiene también una capacidad. Todas esas obras de urbanización que estamos ahora haciendo
el 10% corre a cuenta del ayuntamiento. Entonces, ese 10% en una urbanización que a lo mejor te cuesta 1.200.000 euros, pues para el ayuntamiento eso supone muchísimo dinero. Entonces, no podemos ejecutarlas todas a la vez. Tenemos que ir poco a poco y a lo mejor pues hacer 2 o 3 al año y bueno, yo creo que poquito a poco sí que a corto plazo, en menos de 20 años podríamos tenerlo todo. Yo ahí haría un inciso, ¿vale? Porque a corto, o sea, digamos, diria la problemàtica que té, té molta extensió, ¿vale? I n'hi ha urbanitzacions en diferents situacions. N'hi ha urbanitzacions o n'hi ha nuclis de vivendes que a curt plaç això no se va poder fer en un sistema d'urbanització, sinó que tindrà que ser o bé individualment o fer sistemes en col·lectiu però a xicoteta escala. Perquè tot el que ha dit Maricruz pues, sí, seria en urbanitzacions o unitats d'execució que no s'han acabat de desenvolupar per diferents situacions i això entenc que no és que es deu, perquè Europa ahí sí que és quan per lo menos pues això, no embrutar el subsol, que és el sistema de clavegueram, això és lo bàsic i lo mínim que haurien de tindre tots en el que és un entorn urbà més o més proper al nucli urbà. Els altres, pues, a curt plaç, ho veig un poquet més complicat, però sí que n'hi ha que intentar, pues, i és el que un poquet, pues, igual demanen els veïns, de donar-li, intentar donar-li aquestes solucions, val? A aquests veïns que s'han quedat disseminats per el sistema urbanístic que n'hi havia anteriorment i tal, i entonces donar-los ahí un poquet d'aquesta solució, que pot ser pues, mitjançant minimització d'impacte i que igual l'Ajuntament ahí ajudar-los, l'únic que pues, igual treure algunes subvencions per ajudar a fer aquests projectes de minimització o alguna cosa d'això, ahí sí que podria ajudar. Lo de més ja té que ser, són diguem, solucions individuals i que pot solventar aquesta problemàtica que, clar, aquestes solucions individuals no les pot fer en una unitat d'execució que n'hi ha 400 vivendes, perquè no seria factible, però en puestos que s'ha quedat així més individualitzat, doncs sí. Vam fer un poc una recapitulació, però un poquet per mostrar als oients d'on venim d'aquesta situació de Salets, perquè al final Salets ha sigut una situació de l'entorn socioeconòmic de Llíria, d'entorn agrari, de parcel·les i demés, s'han anat construint xalets de forma moltes vegades ja no il·legal, sinó alegal, de dir realment aquestes parcel·les eren de gent que podia permetir-se el construir aquestes casetes, s'han anat construint, com deia Marta, tant en organitzacions més en nuclis com pseudourbans, que després completament disseminats, de cases que tens una i alrededor és totalment inhabitat. I avui en dia no, però com deia Maricruz, ha anat avançant cap a una situació que tens molts xalets. Podríem parlar que un terç de la població de Llíria viu en aquestes xarxes urbanes. Clar, i la gent avui en dia què ha reivindicat? Què reivindica a l'Ajuntament? Perquè clar, estem en una situació complicada, no? Són gent que està en una situació alegal de que ha fet aquestes cases sense estar legislat, i avui en dia n'hi ha gent que té cert resquemor, no? De per què hauríem de pagar o aquest tipus de coses que després aprofundirem més, però aquesta gent al final es troba un poc reivindicant unes coses de dir seguir sent ciutadans d'aquest poble, però no tinc que ser d'aquest poble. Què podrien dir que va ser situació? Jo puc dir, a veure, tota aquesta gent té una vivenda per la situació urbanística que n'hi havia en aquest moment i se li va deixar i l'Ajuntament, o els ajuntaments, perquè això no és de Llíria, és de la Comunitat Valenciana, i més en pobles que tenia molta extensió, com tu has dit, agrària, tenia terres, estava no lluny de València, però sí, molta gent són de se podia permetre comprar una parcel·leta que estiguera bé i després ahí poquet a poquet anar construint. Vale. Ya no, se me ha dado un poquete. No, bueno, ¿qué volia dir? No, siguiendo un poco el hilo... Vale, aleshores, bueno,
el fet és que aquestes urbanitzacions que es reivindiquen ara, vale? Al dia d'ara, perquè sí que se li va mig legalitzar, perquè molta gent d'ells pues, paga una multa i ells pensaven que en aquesta multa la vivenda ja es quedava legalitzada i no era així, val? Aleshores, pues, bueno, què passa? Que ells han pagat IBI, paguen un IBI pues, més, no és, No es urbano. No es un IBI No urbano. pagas lo mismo que si estuvieses urbanizado. Es verdad que pagamos IBI, pero no pagas un IBI urbano, que es la confusión, que mucha gente, pues hay gente que te dice, es que yo pago IBI, yo tengo... Sí, es verdad, pagamos un IBI, pero pagamos un IBI adecuado a las condiciones que tenemos en nuestra urbanización, ¿vale? Digámoslo así, porque yo, por ejemplo... Donde tú vives. Exacto, hay IBIs que son urbanos, tal y como en el pueblo, que hay muy poquitos porque tenemos muy pocas urbanizaciones terminadas. Y el resto sí pagamos IBI, pagamos basura, pagamos de todo. Entonces la gente lo que reivindica al final es un poco el tener los servicios básicos, ¿vale? Que en este caso hay mucha gente que pues eso, que vive, es su vivienda habitual. Entonces lo que quiere es tener el alcantarillado y sobre todo, porque a la mayoría de la gente lo que le importa es lo que se ve, es tener asfalto, los caminos. Eso es súper importante para que la mayoría de las personas vivan en un diseminado o vivan en... Sí, ya no el asfaltado, sino un acceso rodado que sea, que no rompas el coche cada vez que vayas a salir o entrar. Eso son las comunicaciones principales, por lo menos que estén bien. Aunque a la gente porque esa gente que va a crear o que va a construir esas casetes, normalment venia el cap de setmana o venia en estiu, però ara, per la situació... No seria el sinó que estem parlant dels fills Els fills nets o gent que els ha venut i ha comprat noves perquè vol viure en el camp, però ja no venen al camp en la mateixa situació que es venia, val? I la societat també ha evolucionat, ja no sols per això, sinó la societat pues, ja no vol viure, saps? N'hi ha gent que sí, que li agrada anar-se a la lloma i que pues, si té pedres, pues, millor, però n'hi ha gent que no, saps? Sí, la mayoría de la gente lo que quiere es, o sea, a ver, las viviendas que antiguamente, pues bueno, yo cuando llegué aquí, mi casa donde yo vivo era la caseta de los fines de semana de mis abuelos que estaban acostumbrados a vivir en el pueblo y no se acostumbraron a vivir en un piso en Valencia. Entonces se hicieron la caseta poco a poco, veníamos los fines de semana todos los festivos, o sea, yo me he pasado más tiempo en mi infancia aquí en Llíria que en Valencia y de hecho luego ya mis abuelos pues cuando se jubilaron se vinieron aquí a vivir y se jubilaron jóvenes. Entonces a partir de ahí, ¿qué pasa? Que gente como mis abuelos había muchísima, la mayoría de la gente que venía de las urbanizaciones era por eso. Pero hoy en día la situación ha cambiado muchísimo. Hoy en día la gente de las urbanizaciones lo que es su vivienda habitual, no tienen otra vivienda. Yo, por ejemplo, yo vivo en esa casa y no tengo otra casa. Entonces yo lo que quiero es tener unas condiciones pues buenas para vivir, que pueda, lo digo por mí, pero es en general el sentir de la gente. O sea, en mi urbanización, por ejemplo, antes vivían todo el año 2 personas y ahora vivimos todos. Entonces, esa gente que ha venido nueva, lo que pretende es, y lo que nosotros queremos ofrecer, y creo que es lo que tenemos que, a ese punto es donde tenemos que llegar, tener los mismos servicios que tiene el casco urbano. O sea, está claro que tienes, pues eso, el desplazamiento, no va a ser lo mismo que vivir aquí en el centro de Llíria, pero bueno, al final hay que tener los mismos servicios, ¿sabes? Que no venga la basura una vez a la semana, como venía hace años, o que, yo qué sé, pues muchísimas cosas, que puedas entrar a tu casa cuando esté lloviendo y no tengas que pasar 3 charcos de tierra y barro y... Pues esa es la reivindicación que hace la mayoría de la gente. O sea, ya no el alcantarillado, que también. Sí, pero eso es un mínimo, porque ahí la gente, es lo que te digo, como no lo ven, le da igual. Ellos lo que quieren es llegar a su casa. Bueno, le da igual y no le da igual, porque esos pozos ciegos que se van a fer en el seu moment tenien una capacitat i tenien una... I ara mateix la gent viu i això pues, també genera una problemàtica que és... Clar, això volíem parlar, que ho hem comentat Quique i jo respecte de que hi ha una sèrie de reivindicacions, no? Per exemple, el partit polític MOVE que dona una sèrie de reivindicacions i vol reivindicar una situació econòmico-social en les zones xalets, un nivell de vida,
però com estàs dient, Marta, realment la gent, o el mateix Marc, que ho hem comentat, dir, bueno, fins a quin punt realment la gent vol una alcantarilla digne, unes llums, o no sé què, o simplement vol que el carrer estigui asfaltat. Perquè, clar, n'hi ha molts cel·les que es feien en zones que, potser en aquell moment, la carretera estava bé, i avui en dia és que ni això. Avui en dia la carretera és un badal que corre l'aigua i ja està. Las carreteras están como estaban. A ver, hemos mejorado muchísimo y es verdad que los caminos, sobre todo, pues, bueno, en los últimos años también se está dando permiso a los vecinos que antes no se daban. O sea, nosotros, eso es una reivindicación también de la federación, desde la federación que se ha llevado de casi todos los vecinos. El venir al ayuntamiento y pedir un permiso para arreglar el camino, para arreglarlo los vecinos, o sea, que no se daba permiso para arreglar los caminos. Ahora nosotros esto sí que lo estamos haciendo, porque sabemos que es una reivindicación de muchos años, porque la gente ya les da igual que lo pague el ayuntamiento, ya lo que quieren es pagarlo, pero había mucha gente que decía, es que lo quiero pagar yo. Yo lo único que quiero es que me den el permiso, ¿sabes? Porque es verdad que hace unos años había mucha gente que se quejaba del tema de como pago impuestos, el ayuntamiento me tiene que... Eso yo creo que ya lo hemos salvado. Yo creo que la gente ya se ha dado cuenta Claro, hay mucha gente que reivindicaba, no, el ayuntamiento tiene que pagar a mí. Claro, Sí. la gente del pueblo decía, tal, si tú tienes una situación de un chalet que... Sí, nosotros dicho ahí... de así a bote pronto, estás en una situación ilegal y tenemos que pagarnos nosotros Nosotros tu ahí calle. hemos hecho mucha pedagogía y yo creo que la gente al final lo ha entendido y la gente ha entendido que si tú quieres quieres tener unos servicios hay que pagarlos porque se pagan en el casco urbano y se pagan en las Pero tampoco se urbanizaciones. dejaba que se pagaran. Pero, Claro. exacto, por ejemplo, el arreglo de caminos, lo que decía Marta, en urbanizaciones que no va a llegar el alcantarillado yo creo que nunca, igual no lo vemos, o por lo menos yo no lo veo, ¿sabes? Porque no hay colectores y no hay posibilidad de conectar. Pues, por ejemplo, que se dé la posibilidad de que los vecinos, si ellos quieren que se lo quieren pagar, que desde el ayuntamiento se pueda dar un permiso de decir, vale, yo te doy el permiso y hazlo. Por ejemplo, eso nos ha pasado en Pitillo 50. Pitillo 50 es una urbanización que está cerca del canal, de la zona de Pla de Calvo, toda la zona aquella, que allí no hay colectores. Entonces vinieron los vecinos, se agruparon, ellos nos pidieron que querían urbanizar, que querían arreglarse las calles y nada, les hemos dado permiso y se han arreglado las calles y están más contentos, vamos. Y saben que el día de mañana, cuando tengan que conectar, pues a lo mejor la solución, que es lo que decía Marta, no es la misma que en San Vicente o que en Oasis o en Puchilis o alguna de estas que tienes colectores. Allí a lo mejor pues nos tenemos que plantear pues a no muy largo plazo el decir qué vamos a hacer en esas zonas, pues una depuradora conjunta para todos los vecinos para que puedan conectar ahí y salvar también el problema del subsuelo de la red de alcantarillado. O sea, al final yo lo que creo es que la gente lo que quiere es vivir con comodidad. Y hay mucha gente que está concienciada con que no tiene que tener, que no se puede verter al subsuelo. O sea, hay mucha gente, pero también es verdad que bueno, pues ahí tenemos... La Sí, posición económica Sí. está muy bien el no querer verter al subsuelo, pero es cuando tienes la capacidad económica para pagar de un alcantarillado o siquiera un pou sec, no pots permitir-te això. Bueno, yo... Bueno, ¿quieres decir algo? No, bueno, ahí con lo del tema este, pues bueno, nosotros ahora lo que estamos haciendo es eso, el dar la facilidad de no hacer cuotas urbanísticas que tienes que pagar al principio de la obra, a mitad de obra y a final de obra, que son 3 pagos y a lo mejor si la obra dura 1 año y medio, pues en 1 año y medio tienes que pagarlo. Desde el ayuntamiento lo que se está dando la facilidad de pues pagar con contribuciones especiales, lo estamos haciendo a 36 meses sin intereses, que yo creo que eso pues es a ver, que al final tienes que facilita pagar, las cosas, sí, pero pero no es lo mismo pagar todo lo que tengas que pagar en un año y medio que en 36 meses, que son 3 años, Sí. y además no es la misma política que se estaba implantando del PAI, de pagas
luz, pagas agua, que ya tienes. Todo eso nosotros no lo estamos haciendo. O sea, lo que nosotros estamos reivindicando desde siempre y es lo que vamos a llevar a cabo es el tema del alcantarillado, que es lo que nos falta, el asfaltado básico y las farolas. Y ya está, no, porque es absurdo tener que volver a pagar agua y es absurdo tener que volver a pagar luz, porque ya tenemos. No, yo quería volver un poco atrás. Es que, claro, como nos hemos ido ya bastante, bueno, hace una respuesta que os dado hace un rato, que era sobre el auge de los residentes que están viendo las urbanizaciones, que antes era al revés, ya están viendo todos aquí. Bueno, también creo que ha tenido mucho que ver la pandemia con el auge del trabajo online, que ahora quizás la gente pues, trabaja puede trabajar en casa y prefiere venir a las urbanizaciones, la tranquilidad y no estar en la ciudad. Pues con ese auge de residentes que está viendo, a mí lo habéis tocado un poco por encima, pero me gustaría ahondar un poco en cómo se abordan estas preocupaciones, qué herramientas tienen los residentes para poder, pues eso, comunicaros todas las preocupaciones y todo lo que quieren reivindicar de forma directa. Bueno, a ver, nosotros existe la Federación de Urbanizaciones que se creó la federación, que es de donde finalmente salió MOVE. La verdad es que tuvo una subida muy grande porque muchas urbanizaciones se unieron y tuvimos un movimiento bastante fuerte, pero sí que es verdad que el hecho de ser una federación, bueno, se nos escuchaba, pero a muy pequeña escala. Y por eso se decidió crear el partido, ¿vale? De movimiento vecinal, que es MOVE. Y entonces, la verdad es que el hecho de que MOVE pudiese introducirse en el ayuntamiento, pues la federación también disminuyó un poco porque ya teníamos como voz directa, era MOVE, ¿vale? Y entonces, pues la federación se quedó un poquito, digamos, no desapareció porque no tenía que desaparecer ni ha desaparecido, pero la verdad es que está bastante light porque ahora todas esas personas que estaban en la federación conocen a Maricruz, conocían a Elena, entonces van directamente. Sí. También el hecho de tener un representante, pues es simplemente ya siempre que tienen que ir a urbanizaciones, cualquier problemática que tengan, entonces ya saben a quién tienen que acudir. A ver, nosotros en la federación hemos estado, yo creo que desde 2008 o algo así, 2005 o algo así. ¿Qué pasa? Que, claro, pues es lo que decía Marta, ahora estás en el ayuntamiento y la gente no espera que se haga una asamblea o no llaman a Marta. Claro, ¿sabes? Directamente me llaman a mí o llaman a Elena, que saben que somos, bueno, ahora Elena ya no está, pero bueno, saben que somos las que tenemos vía directa con el ayuntamiento, entonces cuando necesitan cualquier cosa, pues no sé, yo por ejemplo, tengo urbanizaciones que son miembros de la federación y que hemos estado en contacto, cada 2 meses tenemos una reunión con ellos para pues, inquietudes o, oye, mira que esta parcela que hay que limpiarla o porque al final a mí me llegan las quejas no solamente de lo que yo gestiono, me llegan las quejas de todo lo que afecta a las urbanizaciones, pues parques y jardines, que yo no gestiono, pero que están en urbanizaciones y a lo mejor las quejas de parques y jardines o de caminos o de lo que sea, claro, todo eso... En un principio se hacían asambleas, pues eso, una vez al mes, porque la verdad es que teníamos mucho movimiento. Al mes venían, y todas las asociaciones, venían los presidentes de cada uno y nos decían, pues bueno, se decía lo que se había reivindicado, cómo se había hecho, qué tal, y luego ruegos y preguntas. Pues bueno, las parcelas de tal, y te venían, cada urbanización te venía, pues estas están para limpiar, nosotros... ¿Qué pasa? Que no se nos hacía mucho caso, ¿sabes? Todo eso nosotros pues llevábamos a un movimiento y pues bueno, hay muchas cosas se quedaban en el aire. Se creó MOVE, entonces pues bueno, pues a partir de ahí ya se tuvo un poquito más de voz y poquito a poquito pues mucho más. Entonces ahora es eso, que se reúnan conmigo para yo luego trasladárselo a Maricruz, pues es directamente, es por asociaciones. Además, la verdad es que pues también está Maite y entonces siempre hay alguien en el ayuntamiento directo para si viene alguien de urbanizaciones tomar notas, una reunión, un tal. Entonces yo pienso que la gestión directa ahora mismo es en el ayuntamiento. Vengo de una urbanización, si no he encontrado a nadie, hago un registro de entrada y se ponen en contacto con... De todas formas, por lo que decía Marta, aparte de
de la relación que tengan conmigo, que me puedan llamar o lo que sea. También tenemos la app que funciona hoy en día. Todo lo que se puede dar, o sea, por ejemplo, pues lo que sea un incontrolado, cualquier cosa que eso se actúa en el momento, o sea, no en el momento a lo mejor, pero de un día para otro ya te puedo asegurar yo de que eso, cosas que se puedan hacer de un día para otro, está funcionando súper bien la app, porque llevamos un control ahí y ahí pues es una cosa que a lo mejor pues es una buena herramienta para, ya no solamente para las urbanizaciones, sino para el casco urbano. Independientemente de que luego, pues eso, el registro de entrada o cualquier otro, o bueno, te vas por la calle y te dicen, oye, que no sé qué, o WhatsApps, Sí, WhatsApps que te envían, oye, mira, que han tirado esto, o este contenedor está lleno, o tal. A mí me llegan cantidad de, pero bueno, herramienta como tal, en el ayuntamiento, no solamente para cualquier cosa, está la app, que funciona súper bien. Y yo creo que hay que seguir utilizándola porque funciona muy bien. Hemos puesto personal para que la atienda, para que esté controlando todo lo que entra y no se nos pase nada y que luego pues derive a las concejalías que sean las que tocan. Vols dir-ho? No, continua. Jo volia dir que si el moviment de Move, si, quin recorregut ha tingut, vull dir, com es va fundar, no? I també avui en dia si ha pujat el número de votants o de gent que està interessada en el projecte o en canvi ha anat disminuint. Com està, quin recorregut té? A ver, eh, pues como te he dicho, empezamos siendo un consejo de urbanizaciones. Nos reuníamos pues donde poníamos, o sea, en un bar, en tal. Y eso fue, yo creo que por el 2005, ¿vale? Que fue cuando empezamos, bueno, la gente empezó a moverse un poco por el tema de los PAIs. ¿Vale? Porque había gente pues, que no podía pagar, que tenía muchos problemas. A partir de ahí pues, empezamos a hacer reuniones de gente que se iba uniendo. Y a partir de ahí decidimos que, claro, como íbamos subiendo y la gente, decidimos montar una federación, que nos costó muchísimo porque, claro, es mucho papeleo, ya era una cosa más formal y tal. Ahí hacíamos reuniones, creo que era una vez al mes, nos reuníamos, pues igual, donde podíamos, hasta que al final pues ya cogimos o sea, empezamos a pagar una cuota por urbanización y cogimos un local que hacíamos ahí ya todos los meses hacíamos las reuniones y recogíamos todas las preocupaciones de la gente, ¿no? De los presidentes de las organizaciones que venían o de representantes. Y nada, hacíamos el registro de entrada, lo pasábamos. Lo hacíamos como federación para que tuviese más peso, no como Pepita o Manolito, sino pues para que fuese un poquito, tuviese más peso, pero aún así, pues muchas de ellas no llegaban, o sea, no se caían, o sea, no se ejecutaban. Sacos o sea, de sí. Entonces, a partir de ahí ya fue cuando empezamos un poco a calentarnos porque dijimos, ostras, es que no nos hacen caso. Sí, por lo que passa Entonces, l'associació sí. Tinto avui en dia, que està ahí perquè està. Exacto. Entonces, al final, pues no sé, entre 3 o 4 que eran los que estaban en la directiva, decidieron montar un partido. ¿Qué os parece si hacemos un partido? Pero eso fue a 3 o 4 meses de las elecciones. O sea, iban a ser las elecciones en mayo y 3 o 4 meses antes dije, ¿qué os parece? Pues sí, bueno, pues ahí, imagínate, claro, toda la gente cabreada porque no nos hacían caso, porque no sé qué, y aquello fue, Fue bueno, molt bonic. sí, yo lo recuerdo. Irse en Medellín. Sí, fue molt bonic, veritat, tota la gent, Sí, sí. vamos, a més, amb molt poquet de diners farem una campanya, sí. pancartes, moviment de tota gent, papers, un veí que tenia una... Fue un moviment o sea, de... eso que dices, realmente yo creo que todos los partidos al final tendrían que ser así. Y no te mi crees que hay más de 30 financiación- personas, No, o sea, no. que- Pero bueno, allí que- todo el que- mundo pintando pancartas, Sí. fuimos a comprar telas, La unión bueno, de las fuerzas, ¿no? Sí. ¿Perdón? La unión de las fuerzas. Sí, o sea, la gente estaba súper motivada. Y bueno, y ahí pues la verdad es que sacamos un concejal, que eran 700... Quasi podíem haver traure, Sí. però per la llei com està muntada, pues nos Sí. quedarem Sí. en uno, perquè érem un partit nou, xicotet, i Estuvimos i a nos punto de quedarem. sacar 2 concejales, pero bueno, sacamos uno. Entró Elena, aparte que, bueno, Elena pues
es arquitecta, la chica pues tiene muchísimo conocimiento sobre el tema urbanístico y la verdad es que, bueno, pues hizo un papel ahí impresionante. Tuvimos la mala suerte de que se puso enferma y a mitad de legislatura se lo tuvo que dejar y yo era la segunda y entré yo. Desde entonces estoy aquí. No, la segunda era yo. Ah, es verdad, la segunda era ella, renunció. Pero yo renuncié porque yo acababa de venir, yo estaba en Lituania viviendo, acababa de venir de Sí, Lituania sí. y ya tuvimos que dejar. Sí, Y sí. pasó, Y entonces pasé yo, es tenía verdad. a Antonio pequeño, sí, sí. Y bueno, pues nada, y a partir de ahí, Compromís, que de verdad que Compromís con nosotros en las organizaciones antes de ser MOVE se ha implicado muchísimo, 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 y eso la gente de las organizaciones lo sabe. O sea, si teníamos que hacer cualquier cosa, ellos siempre estaban ahí para ayudarnos, para llevar propuestas que a lo mejor no llegaban, ellos las presentaban como moción o sea, el Compromís siempre ha estado al lado de la federación, ¿vale? Bueno, lo que te quiero decir que mover los primeros años estaban en la oposición, entonces Sí, fueron sí. años muy duros, porque bueno, por lo menos se escoltava el de reivindicació, però se quedaven també un poquet Sí, era... Sí. en sac rot, saps? Sí. Que no... Però bueno, per lo menos s'escoltaven, arribaven ja i ja se veia un I moviment. feia tremolar també, perquè no és el mateix una reivindicació d'una associació a un partit polític que Exacte. pot... Ya, Sí, pero que ya se te limitar en la escucha, ayuda de estás en el poder. pleno, estás, Claro. ya se te escucha y ya sabe, bueno, y bueno, la gente ya sabía que es otra cosa, es diferente. Y bueno, y ya en la segunda legislatura creo que fue la segunda, sí. La primera nos presentamos solos, la segunda, pues Compromís nos propuso ir en coalición preelectoral. Sí, Entonces- més que res, perquè organitzacions n'hi ha, però fer un partit i mantindre un partit conlleva moltes tasques i molt de treball. Entonces, pues, el fet d'anar en algú i que era algú que ens havia estat ajudant durant tot el temps, pues, bueno, pues consideràrem que era una bona idea. Això fue una bona idea, sí, bueno, sí que és veritat que en el moment que et juntes en un partit ja definit com qualsevol un Sí, altre, pues, això és el que jo volia comentar, clar, ahir un moviment com MOVE, un partit polític que és més transversal, que és de personificar una reivindicació, s'ajunta en un partit que sí que té una ideologia, unes idees més clares, ahí, clar, és un poc en conflicte també en part de l'electorat. A ver, nosotros cualquier cosa que hemos hecho, lo hemos hecho en consenso, en consenso de en els todos votants los asociados. els Sí. afiliats, O exacte. sea, de hecho, cuando la primera vez Compromís nos propuso, hicimos una asamblea, había gente que no comulgaba a lo mejor con las ideas De Compromís, sí. de Compromís, pero es verdad que al final lo que se decidió fue pues ir en coalición, pero firmar un acuerdo con Compromís, un acuerdo que era lo que nosotros veníamos reivindicando desde siempre. Y en eso estamos, o sea, lo firmamos en ese momento. El tema d'urbanitzacions nosaltres, que se tenia que fer en el Intentar sistema, separar un poc. Sí. clar, en el sistema que teníem, entonces era un poquet pues, seguir ahí endavant, però en un recolzament, diguem, a nivell burocràtic, de paperer i de tot això, en un altre partit. Però sempre teníem el nostre raconet en les idees que s'havien fundat. Y a día de hoy seguimos igual, o sea, nosotros antes del preacuerdo electoral que ahora hoy en día tenemos con Compromís, nosotros nos hemos reunido con con nuestra gente, con nuestros asociados y al final la gente, aunque no sea de izquierdas, no le importa. Yo creo que no le importa. De hecho, los datos están ahí. O sea, tú puedes ver que en las últimas elecciones municipales fueron también las autonómicas. Y puedes ver que en la misma mesa ha ganado Compromís MOVE y en las municipales y en las autonómicas a lo mejor ha ganado el Partido Popular o Vox. ¿Sabes? O sea, con lo cual quiere decir que la gente sabe lo que está votando. O sea, la gente de las organizaciones sabe lo que está votando. Que aunque no comulguen al 100% con Compromiso, que no sean de izquierdas, al final... Lo que te va a favorecer, ¿no? Lo que te Exacto, interesa. exacto, porque la gente sabe lo que ha pasado en las organizaciones y la gente no olvida, ¿sabes? Entonces, pues, ahí. Bueno, si quieres, avanzando un poco más con la entrevista, a mí me gustaría
preguntaros un poco a las dos, que qué programas o actividades comunitarias se ofrecen para fortalecer, bueno, pues el sentido de comunidad entre los residentes Sí, de però un la canvi més a lo urbanización. cultural. Pues ahí no ofertem ara mateix, no tenim res i també te tinc que dir que els veïns de les urbanitzacions n'hi ha moltes urbanitzacions, però és gent la seva urbanització. No s'ha fet, es comença a fer igual algun moviment quan fèiem campanya i tal, però de fer pues, reunions, mítings, intentes unir 3 o 4 urbanitzacions, però és una tasca que veig complicada. O sigui, tu pots fer això en la mateixa urbanització, però congregar vàries és complicat, perquè les coses de les urbanitzacions, en els xalets, pues, tu te fiques en el xalet, tu tens la teua videta i tens tal, no és el mateix que pues, vius en un pis, és un espai xicotet i normalment busques altres alternatives. Allí tu tens la teua... Tal, i sí que... És que, diguem, era... Quan jo vaig, per exemple, quan jo vaig arribar a Llíria, jo vivia en Puig-Lliris, i sí que n'hi havia això, però era el mateix, era de la urbanització, i n'hi havia una pista de festes, i se feien festes en Pasqua, en estiu i en tal, però per què? Perquè eren tots els veïns, normalment les urbanitzacions d'ací s'han creat per barris de València o dels voltants de València, o sigui, els de Torrefiel pues, estan en la zona de Pertugarref, els del Cabanyal estan per la zona de Puigcíric, Regalón, entonces eren gent que eren dels barris d'allí i que venien així i després se muntaven les festes i tal a l'aire lliure així en Llíria. Però ara ja no és vicina, perquè ja cada un que viuen no són els veïns i vinguts així, sinó fills o gent que ha comprat, que tal. Entonces, ja la gent en aquest aspecte no és tan social, val? Entonces ja cada un té el seu camí i muntar aquestes festes o agregacions o... Ahora lo están haciendo en Valleiria. A ver, no están montando fiestas como tal, porque lo que dice Marta yo lo he vivido. Yo me acuerdo que acababan en una urbanización una semana y luego te ibas a otra y a otra y a otra y la verdad es que, claro, era muy diferente. Pero ahora Valleiria, por ejemplo, sí que han creado una asociación cultural, que no es la asociación de vecinos, que están abiertos a que otras urbanizaciones, otros vecinos de cerca puedan entrar. Sí, yo por ejemplo, nosotros estamos apuntados en la asociación, nos hemos apuntado hace poquito pues, porque hacen actividades y oye, pues no sé, hacen actividades que son gratuitas y está bien, y de vez en cuando hacen una cena o hacen... No, y que al final ayudan a eso, a incrementar ese sentimiento de pertenencia a la comunidad, que creo que es importante. Sí. Lo que pasa es que también es verdad que la gente se queda un poquito en su casa, ¿vale? Y sobre todo la gente de las urbanizaciones, los que vivimos todo el año, somos más partidarios, yo creo, que de participar en el pueblo, en todas las fiestas. Sí, pero que no vas a residencia, lo que vas a estar tranquilo. Sí, y al final le molestas y tú estás en tu casa haciendo una paella y pones la música alta. Sí, la gente ahora también tiene es diferente. Es diferente. Sí, pero yo, una de las cosas que siempre, y yo trabajo mucho en ello en mi familia, que tienen chales de segunda residencia, yo los intento traer al pueblo para que vean que no está solamente aquello, o sea, que no hay una frontera ahí, que esto es también parte de su casa, de su segunda vivienda. Ese canvi sí que veus el que t'ha dit. Quan jo arribi així era més en cada urbanització i tu eres de la teva urbanització. No teníem integració en el poble, eren els de les urbanitzacions, xaleteros. Val? I això ha canviat. Ja no n'hi ha tant en la teva urbanització, doncs el que viu tot l'any s'integra en el poble. Jo, per exemple, ara els meus fills sí que ha viscut o els he fet, igual perquè jo no ho vaig viure, perquè jo no tenia ese arraigo, no el tenia en el poble. Sí, i ara ells sí que ho tenen, ells participen en tot, han vingut, vas festes, vas tal, activitats, a tot. Doncs jo crec que ara, perquè aquests xiquets d'aquestes famílies que viuen en les urbanitzacions van a escola, sí, van a tal, doncs
s'ha fet més aquest arraigo de les urbanitzacions al poble. El que ve de cap de setmana, que ja no són tants, però encara n'hi ha, pues ve a la urbanització i veu que no li molesta ningú, val? Però el que viu de continu, jo crec que s'han fet aquestes arrels més cap al poble. Més cap al poble. Més que individualitzat i com estava, que també era molt bonico, però eren urbanitzacions, xalets. No, en el poble no tenien, venien si tenien que comprar alguna cosa Un poc més. Nosaltres que estem sempre reivindicant la festa en este poble, n'hi ha alguna idea a futur de que aquestes organitzacions, diguem, creen, no? Perquè l'organització que tindria la meva segona residència, o no jo, com us pare, jo no tinc diners per pagar ninguna segona residència, ojalà va independizar-se, que seria un guà. Ojalà. Yo iría a vivir contigo, eso seguro. Però, per exemple, l'organització que era esta, sí que fan les seues festes en estiu i sí que n'hi ha moviment, no? Però també podria donar-se a la inversa de que, igual que estan les festes del poble i la gent dels xalets, a poc a poc va vinguent, participa més, a fer que les festes de Sant Vicent, doncs una gent baixa dels xalets al parc. Clar, això és el que hi havia, perquè molta gent de Llíria se coneixien de, pues me'n vaig a les de... Yo eso lo he vivido. De A la- hecho, sí, yo me acuerdo que íbamos de Pero ahora- Montejarque a San Vicente, de San Vicente a Oasis, de Oasis nos íbamos a Jardín del Lauro, Sí, a las de Safareig, Puigcerdá. al Secanet. O sea, es que yo me acuerdo que era un verano, o sea, llegaba junio y hasta septiembre no parabas, Claro. porque era, y a lo mejor, y tenías donde elegir también. Estaría muy bien, la verdad es que estaría muy Això per bien. crear un eix que no fora simplement, al final la gent de les organitzacions baixa sempre al poble, sembla que la gent del poble pues va a les organitzacions que deixa xarxa de sociabilitat, perquè és veritat que n'hi ha aquesta línia que comentaves, no? Entre xaleteros i el poble, realment seguís molt viva. Sí, Sí, pero... la sensación que están un poco más aislados. No? Ahora yo creo que la gente sí es un poco más como, no es, no sé, es que no sé, yo creo que la gente está como más en su casa, más tranquila, Però no le és per lo que apetece. t'he dit, quan se vingueren així eren els barris d'un altre puesto, venien així, entonces tots se coneixien. Ara tu mateixa, a la meitat de... Sí, s'ha automatitzat això, clar. No els coneixes o no els veus, entonces és com cada un se fica en sa casa i no és el mateix. Antes era o venien, cada un estava arreglant la seva caseta per el matí, per l'esprà, ara vam a jugar al parxís, i ara després, i per la festa, si no un sopar encara no sé qui, encara no sé quant, i era aixina. Però ara, jo crec que ja no sinó simplement per l'evolució de la societat, com ha evolucionat, que cada un va en el seu rotllo i ja Sí, està. també el poble. Exacte. Que és una cosa exclusiva. Sí, no és algo, sinó és un poquet l'evolució. Que estaria bé, sí, el que passa que això també és una tasca, val? És una tasca que tu li fiques més, pues, igual a l'associació de veïns que està en la junta directiva, que té que muntar, que té que tal, i la gent va a lo mínim. Ja no vull, o sigui, si tinc que callar, no. No, que és un altre tema, perquè al final, així en el poble també es donen moltes dificultats. Si tu vas muntar una festa per temes de soroll, de Exacte. permisos, de més, no crec que sigui també senzill el fer una organització, perquè també t'enfrontaries als mateixos problemes de Exacte. dificultats burocràtiques. Exacte, Sí, sí. tens que demanar permís per a tot, això, el soroll, que, pues, això, fins a quina hora contracta, saps, és que... Hay urbanizaciones que todavía continúan haciendo fiestas, por ejemplo, Jardín del Lauro, San Vicente, y no sé si alguna más me dejo por ahí, pero también es verdad que de lo que había a lo que hay, no. Pero es porque la gente que de mi edad, que hemos vivido eso, han continuado, la gente de esas urbanizaciones ha continuado con esa línea. Porque en el resto, pues yo creo que es un poco, pues eso, que la gente se ha ido yendo, ha venido otra gente que ya pues no se conocen tanto y luego al final lo que sí que es verdad que yo lo veo es que yo veo muchísima gente, por ejemplo, ahora en las fallas, ¿vale? Yo soy fallera. Yo veo en las fallas, veo muchísima gente de las urbanizaciones. Entonces eso a mí me mola, porque dices, jolín, es que ya la gente ya no es soy un chaletero, o sea, Sí, ya però és per això, soy- perquè ha canviat. Jo crec que el que tenien que... Ara ja, perquè els xiquets venen a l'escola, sí, abans no, abans les xalets era residència d'estiu o de festes, o de Pasques, Sí, de periodos Sí, com en- estacional. Com en els pobles de 300 habitants, que Exacte. bàsicament dius, el poble de 300 habitants i en estiu són 5.000. Exacte. Pues el mateix era aixina, i ara no. Ara, pues, això,
viuen així, fan ús de l'escola, d'activitats i de tal, i entonces això fa que es facin en amics del poble. Quina connotació podríem dir? El tema de xaletero, no? Que sempre ha tingut una connotació negativa en este poble i segueix gastant. Quina opinió teniu respecte d'això? A mí nunca me ha importado, la verdad. Y me siguen llamando mis amigos. Yo tengo muchísimos amigos en Giria. Yo he ido aquí al instituto y llevo aquí toda mi vida. Y mis amigos me siguen llamando chaletera. Sí. Pero no me importa, es que nunca me ha importado. No. No lo veo como despectivo. Es que al final sí, soy chaletera y ¿qué? Me da igual. Claro, O sea, claro, es com todas las cosas elementos. no, a mí no me ofende, nunca me ha ofendido, ¿eh? De verdad. Y no, es que yo no lo veo como algo negativo. Jo crec que, a mi tampoc, però perquè mai m'ha considerat com a xaletera. Jo sí que tenia amics que eren xaleteros, que eren els que venien els caps de setmana i tal. Entonces esa gent era que ni coneixia la gent del poble. Entonces esos sí que eren xaleteros, però jo no me considerava, jo era de Llíria. Passa que no vivia en el nucli urbà. Ja està, entonces no me considerava. Però és molta gent que realment són d'ací, simplement que és que la casa la tenen la Vall de Llíria. Exacte. Exacte. I Por cada eso vegada més. a mí nunca me ha importado. Yo cuando alguien me dice yo soy de Llíria y ya está, yo no voy por ahí diciendo soy chaletera, ¿no? Clar. No, però perquè no te No, consideres. nenes, Claro, xalets, yo soy sí, de Llíria, xalets. soy de Llíria. Pero que no es una cosa que... Y yo creo que la mayoría de gente... Bueno, yo tampoco creo que sea una cosa que la gente se lo tome como despectivamente o como mal o como... No sé, yo creo que no... Vamos, yo no conozco a nadie que tenga ningún enfrentamiento con No, la però gente. sí que pues, igual quan érem més joves pues, feien festes i se muntava alguna garba, alguna història. Això els xaleteros que han vingut, tal, gent que no és del poble, ¿sabes? Entonces, bueno, pues sí que Sí, podrien tiene ser... esa connotación de Claro. gent de Ahí es fora. donde se puede ver más de Exacte. forma despectiva. Exacte, Sí, clar, ahí, sobretot és per això. per això, no? Però vamos, sempre n'hi ha que Sobretot té els una temes cabeza de turco identitaris, i no? eres És com, nosaltres, no però... és que si són de fora no tenen arraigo cultural, no són d'ací, no? Sí. No és No tenen xenofòbia, el però és sentiment com del l'altre, poble, no? no? És l'altre, és com... Ah. Estan els de Llíria i els altres. Però jo crec que això ja també per Sí, el jo crec fet que de això que ha la gent passat. viu així, Sí. saps? O sigui, vius fora del nucli urbà, però eres Però de vius Llíria. ací, I veus fas la de vida Llíria. ací. És que Llíria és molt gran. Tu no visc en el cas, però visc en Llíria. Pero bueno, que a mí me siguen diciendo mis amigos chaletera y no me importa, ¿eh? Mis amigos de Llíria me siguen diciendo chaletera, pero no me importa. Vols comentar alguna més, Lídia? No, tú quieres ir. Sí, jo voldria, en plan, però és una pregunta que fem recurrent a tota la gent que entrevistem, i és, sobretot a nivell polític, i és la identitat de poble, no? O sigui, que és un tema que em comenta molt, però quin projecte n'hi ha no sols des de MOVE, des de la federació, sinó des dels propis xalets, no? Quina idea tenen de Llíria o quina idea voldrien que Llíria es convertira o que aspiraren a que siga Llíria? Quin projecte de futur n'hi ha des dels xalets? A ver, yo creo que hay dos formas de ver, que es lo que estamos hablando todo el rato. O sea, la gente que viene los fines de semana, que cada vez es menos, y la gente que vive todo el año. La gente que vive todo el año, pues al final quiere que sea un barrio más del casco urbano, o sea, no del casco urbano, o sea, de Llíria, un barrio más, y tener los mismos servicios. Ya está, es lo que la gente quiere. No... Sí, dentro de las posibilidades que tiene Exacto. cada urbanización, es pues eso, tener unos servicios mínimos para vivir decentemente. Y ya está ahí, es eso, es considerarse como un barrio, no como un chaletero, sino soy vecino de Llíria, sí. Exacto. ¿vale? Pero lo que pasa es que no vivo en el Soc núcleo de urbano. Llíria, soc de la Vall, soc Exacte. Exacto. así, Exacte, Sí. val? Será como uno más dentro. Exacte. Exacto. Però soc de Llíria. Que sabes que vives pues a 5 kilómetros del casco urbano y que si I necesitas que tu has venir al elegit això, médico, que tampoc tant és un és- inconvenient a voltes, saps? Perquè te tens que No, manejar, te tens que desplaçar i per a voltes ara mateix per a alguns servicis pues, també és un inconvenient. Però bueno, eres de Llíria, saps? Exacte. Però bueno, pues tu has elegit i és la teua decisió, però és això, és de Llíria, considerar-se com una persona que és de y Llíria. participar en todas las fiestas que se hagan, en todas las actividades. Bueno, yo eso es una cosa que reivindico muchísimo, muchísimo, muchísimo y que intento... És vital para que Sí, estigui. yo lo intento pues con mis amigos o con mi familia que viene de fin de semana. Siempre, mira, ahora la semana que viene vamos a la sangre que vamos a hacer lo de las campanas, para ver la visita de las campanas, para que vean lo que hay, porque es que hay mucha gente que vive en las urbanizaciones que no sabe... Sí, Claro, no, que al no, final- Llíria, Si no, también tienen que poner de su parte, ¿no? Para poder Claro. formar
parte de la comunidad de Iria, porque Claro. si no ponen o sea, un poco de fuerza de la parte, o sea, voluntad, Sí, és però impossible fer aquesta mai. voluntat jo crec que la gent que viu tot l'any sí que l'ha agafat per el fet de tal. És que continuen venint de cap de setmana, que són menys, n'hi ha que inculcar-se, perquè, clar, també ve així a lo que... Clar, a també el que que té ve. altres identitats que ve darrere, perquè aquesta persona igual és de, no sé, Rocafort, és el primer Exacte. qüestionament. Ell té la seva vida en Rocafort, el seu treball, fent tampoc no té ni temps físic per tindre aquesta Exacte. vinculació amb el poble. Sí, sí, pero es eso. Yo Y sobre todo reivindicaría eso. que conozcan el patrimonio que tenemos, que es que hay mucha gente que no conoce pues el patrimonio histórico que hay en Giria. Es que es una cosa que me choca muchísimo, pero bueno, pues si se limitan a venir ahora a Mercadona, ni siquiera, porque ya no está aquí. Claro, más de cada Pero, el metal de España, ojo. pero si se limitan a venir a venir a comprar e irse, pues No, però claro, al també, final... tot aquest moviment de conèixer Llíria, a més, des de fa uns anys que s'està fent, saps? Que abans n'hi havia gent, la mateixa gent que vivia en el casc urbà, que n'hi havia puestos de Llíria que ni siquiera havia vist. Sí, no. O sigui que Això també. exacte, o sigui que això jo crec que és algo que s'està manejant des de fa uns anys i que tot això, pues, bueno, jo ja te dic, jo veig gent de Lituània que segur, de la família, que segur que coneix més coses de Llíria que molta gent d'ací mateixa. també. ¿De parte de Lituania vivías antes? Bueno, en Kaunas y en Vilnius. Yo es que estuve hace un año, bueno, estuve varios días por Kaunas. ¿Ah, sí? Clar, per això no és que tens en el vídeo, Claro, por eso es. d'investigació. No, y me gustó bastante, más Vilna que Kaunas, la verdad. Vilna. Vilnius, ahí Sí. visquérem en Antonio i en Kaunas jo estudié l'Erasmus i després també visquem ahí un any. Pero bueno, es que yo, por ejemplo, también tengo un ejemplo que eso sí que es de extrema gravedad. Que tengo una amiga que vive en Montejarque, pero que vive en Valencia todo el año, y que no ha pisado Llíria Ya. en su Claro. vida. O sea, Eso es lo que comentabas. Claro, eso es lo que te decía. Y- Yo, por ejemplo, mira, mis primos tienen el chalet desde, bueno, a lo mejor compraron la parcela 3 años después que nosotros, ¿vale? Pero yo te hablo, yo tenía 2 años. O sea, hace muchísimos años de eso. Y ellos han estado viniendo como yo los fines de semana. Lo que pasa que es verdad que ellos siguen viniendo los fines de semana. No se han quedado a vivir como yo. Yo me quedé aquí a vivir con 15 años. Entonces, claro, la cosa cambia. Pero es que el verano pasado o el anterior fue la primera vez que yo un día les dije, os voy a enseñar la Iglesia de la Sangre, el museo, las termas, el no sé. Y fliparon, porque decían, ostras, todo Que eso. sí, que tiene un Y patrimonio digo, histórico y sí, cultural llevas aquí gigante. 40 años y no lo has visto. Claro. Y es lo que pasa con la mayoría de la gente de las urbanizaciones, Sí. que llevan 40 años aquí, o 30, o 20, y no conocen, Pero- no conocen Sí, el perquè pueblo. en el fondo ese interès no existia. Ells venien el cap de Tampoc es pot setmana... capitalitzar, clar, dir, no és i- precisament el teu cas perquè, Maricó, tu has anat i has dit, vinga, us sona així que m'ho vas Sí, sí, ensenyar. sí. Però a millor ells mateixa, jo mateix ho faria, si jo me n'anara a un viure a millor dic, pa, que tinc que xafar-ho. Ya. Ya. És un pensament Exacte. molt recurrent. Sí, sí, això també depèn de la persona, que té un poquet d'interès, pues, maneja més o menys. Però... I també volia comentar que el fet de crear la federació i de crear un partit polític per reivindicar això també, al final també crea una identitat compartida i una vinculació en el poble, perquè tu, si no Nosaltres- tens un partit que te representa, perquè al final un partit com Compromís és a nivell provincial, comunitari, el Partit Socialista, el Partit Popular, són partits nacionals, votes amb ells per ideologia, no per vinculació al candidat. Així estàs creant un partit que és del poble, que tens que conèixer a la gent, tens que vincular-te, ja n'hi ha un trasvasament, no?, tant d'informació, d'idees com de vinculacions cap a un De hecho, municipi. nosotros al principio bueno, hemos hecho muchísimas rutas por montaña, por la de Santa Bárbara a San Miguel, al poblado íbero, al Castellet. Hemos hecho varias veces, hemos dicho, bueno, vamos a quedar todos y vamos a hacer esta ruta. Pues, y eso, pues hay gente que ni sabía que Santa Que sí, Bárbara. sí. Santa Bárbara, Sí. San Miguel todo el mundo lo conoce, pero Santa Bárbara, hay gente que no sabe lo que es Santa Bárbara. Sí. Entonces, eso al final dices, bueno, es una actividad que haces a lo mejor desde el partido para la gente de las organizaciones, que es la gente del partido, Sí. lo que tú dices, y por lo menos que vean, que dicen, ostras, pues hay vida más allá de mi chalet. Sí, de mi parcela. Hay vida más allá. Como descubrirla, ¿no? Y sí, yo creo que eso es muy importante, ¿eh? Yo me encantaría que todo el mundo
pudiese participar en todas las Sí, que actividades que se hacen. s'integrase més. Crec que ha hagut un abans, però es podria fer. De hecho, muchísimas veces cuando nosotros hemos hecho alguna reunión de partido y tal, pues había gente que te decía, bueno, ¿en qué presupuesto destinas a las urbanizaciones? Y tú o sea, les contestabas, es que no solamente lo que se destina a las urbanizaciones, es que todo lo que hagas cultural, a la biblioteca, el dinero que destinas para la biblioteca es para las urbanizaciones también. Tú puedes ser usuario de las urbanizaciones, ¿sabes? O del, yo qué sé, del colegio o de cualquier cosa. Todo eso repercute también a la gente que vive en las urbanizaciones. Això de biblioteques, per exemple, les organitzacions, la Vall, on sigui. Clar, no? I serveis municipals esportius. Tot això també fan ús des de les urbanitzacions. Entonces, no és sols el que faig en el carrer o en les lluminàries, saps? Sí, no, és tota la part. És tot. Si vols ser barri, tens que ser barri per a tot. Per a tot. Ei, bona frase. No tenim... Ja tenim que... Ja per acabar, el que us comentàvem abans, si voleu mirar la càmera i dir algun mensatge que vulgueu. Sí, o si queréis hacer alguna conclusión, Claro, alguna cómo veis conclusión. el futuro al final de los chalets, que ya habéis comentado un poco encima, pero para concluir, hacer un resumen de la entrevista. Bueno, yo hago un llamamiento a toda la gente, no solamente de las urbanizaciones, sino del casco urbano, por el tema de los incontrolados, que no lo hemos hablado, pero es muy importante y es una cosa que de verdad nos supera, porque hemos mejorado muchísimo, pero seguimos teniendo el mismo problema. Y al final, si de lo que se trata es de tener no sé, un sitio donde vivimos bonito y pues, no sé, que hagan uso de todos los servicios que hay, que es el servicio de recogida puerta a puerta, que se puede llamar por teléfono para que recojan tus trastos en la puerta de tu casa sin tener que moverte, y el ecopark, que por favor, que de verdad que a mí me da muchísima pena cuando voy por ahí y me veo, pues no sé, una cantidad de trastos incontrolados que yo creo que eso debemos de ser conscientes de que no nos beneficia nada. Y si nos quejamos mucho de que no tenemos servicios, pero bueno, pues ya que los tenemos, no vamos a usarlos y no dejemos toda la porquería por ahí. Y lo último, pues también hago un llamamiento para que la gente, pues eso, conozca Llíria, conozca el casco urbano, que se integre muchísimo más en todas las actividades, en todo lo que se hace desde el ayuntamiento, porque Llíria somos todos. Y ya está. Pues, moltíssimes gràcies per concedir-nos aquesta oportunitat de poder parlar. Donar les gràcies també per concedir-nos l'espai, també que això és vital per a nosaltres. Moltes gràcies a tots els nostres, allà parla la càmera, als oients que ens recolzen dia a dia, ens escolten, creiem que vos ha agradat moltíssim aquest capítol i sobretot avui que tenim a Miguel. No, yo decir que me alegra haber ya por fin estrenado, ¿no?, el formato audiovisual, y que si Dios quiere, como siempre digo, que seguir estando aquí y nada, que hace mucho que no lo digo, así que creo que voy a volver, ¿no?, a las andadas. Sed felices.